En Congreso Futuro exploramos cómo funciona nuestro cerebro y cómo eso impacta en nuestras vidas. Para hablar de esto traemos a Claudia Vargas, doctora didáctica de la matemática. Claudia estudia cómo el cerebro aprende, siente e interpreta. Y lo más interesante, descubre que las emociones y la lógica están conectadas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias también por conversar con nosotros. Muchas personas asocian la matemática solo con números. ¿Cómo esto se relaciona del trabajo de la matemática con el cerebro? Mira, está muy estrechamente relacionado con las emociones que experimentamos en nuestra realidad diaria, ya que esa realidad está en nuestro día a día invadida por emociones que son las que experimentamos en la sala de clase. Cuando ustedes van a clase pueden estar alegres en una sala, pueden estar quizá aburridos o pueden estar de alguna manera, y estos recuerdos después son evocados cuando son más grandes. Y eso impacta en la elección de su trayectoria profesional. Algunos pueden estar, de los niños que estén escuchando ahora el programa, eligiendo ya su carrera profesional. Desde la didáctica de la matemática, ¿qué han descubierto sobre el cerebro, sobre cómo el cerebro interpreta la realidad cuando aprendemos? Bueno, lo que hemos podido ver es que cuando las personas tienen experiencias que son un poco malas en matemática, eso se instala como una memoria del miedo que está regulado por la amígdala. Esto es de la neurociencia, que uno toma nociones de la neurociencia o de la psicología para alimentar la ciencia social, que es la didáctica de la matemática. Y esto nos informa que es importante que atendamos estas emociones de los niños para que no se queden instaladas y más tarde repercutan en malas experiencias que puedan desarrollarse en malas ideas hacia la matemática, en tener miedo, en rechazarla o que finalmente no te gusten por el resto de tu vida. Y según su experiencia, ¿cómo se relacionan las emociones en el aprendizaje? Bueno, sin emociones no hay aprendizaje, entonces debemos estar atentos en las salas de clase cada vez a las caras de los alumnos, a ver qué están haciendo, si les gusta lo que estamos experimentando, quizás siempre tener material manipulativo para que ellos se interesen en, no sé, la geometría, o mostrarles cómo la matemática está relacionada con la vida cotidiana y cómo la utilizamos en el día a día. En diferentes aspectos. Quizá ustedes me pueden dar ejemplos también de cómo utilizan la matemática. Uy. Yo creo que como un método de ejercicio para la mente. A veces cuando estamos como acostumbrados a trabajar hasta multiplicaciones, cosas así, cada vez nos volvemos más rápido. Sí, igual creo que algo como más didáctico, interactivo, para que uno aprenda más rápido. Incluso cuando tienen que hacer estrategias para resolver algún problema en algún juego. ¿Ustedes seguro que juegan algún juego de estrategia? Sí. Sí. La mayoría de los jóvenes lo hacen. Y como docente, ¿cómo afectan las emociones? Las emociones de los docentes también afectan a los docentes, obviamente. Si uno tiene un mal día se nota, pero los docentes de educación general básica, si ellos tienen algún rechazo a la matemática, eso se nota en la sala de clase y se transmite ese cierto rechazo hacia los niños. Entonces también hay que prevenir en el profesorado de educación básica que esta relación con la matemática sea también amigable. ¿Por qué es importante que las mujeres se metan en este mundo de la matemática y así? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque en general las áreas del conocimiento y los lugares, los empleos como la ingeniería, la tecnología, la ciencia está muy subrepresentada en términos de participación femenina. Entonces, muchas veces las decisiones las toman solamente varones y necesitamos también opiniones femeninas en esos ámbitos. Por eso, cuando se convoca a hablar de energía, también tiene que haber una opinión femenina, porque un punto de vista femenino o quizá diferente
puede ser también enriquecer la discusión. Tenemos que invitar a las niñas, tenemos que invitar al público a participar en actividades como el Congreso Futuro, en los cuales estamos mostrando la ciencia para todas las comunidades. Estamos haciendo que más personas se interesen por la ciencia y haciendo transversal algo que es de todas las personas. La ciencia no tiene que ser de algunos pocos, tiene que ser de todos y de todas. ¿Qué podrías decirle a las niñas, niñas y adolescentes que quieren estudiar matemáticas y esas cosas, pero no les va muy bien? Bueno, lo primero es decirles que hay que ser perseverante, ¿ya? En esta vida yo creo que nada se consigue sin esfuerzo. Entonces, a la primera, si te sale mal un ejercicio, seguir intentándolo. ¿Y cómo se pueden relacionar el cerebro y la matemática al aprender para que los niños se motiven y quieran estudiar más? Es que equivocarse, por ejemplo, es parte del conocimiento. Uno tiene que equivocarse una y otra vez y cuando uno lo logra, ese estímulo es bueno para el cerebro porque uno lo logra y dice, wow, o sea, lo logré, ya lo hice y se fortalece mi autoeficacia y digo, wow, soy bueno para esto. Pero hay que pasar por eso de equivocarse. Y sentirse malo no es una buena idea. Uno, me equivoqué una vez, pero puedo intentarlo y decir, yo puedo. Y a las familias también recomendarles que no le digan a los niños, tú eres malo para esto, sino decirle, tú puedes. Aunque uno haya tenido una mala experiencia en matemática como papá, mamá, no tiene que ser la experiencia de los hijos. Gracias y también ojalá ven en un futuro y responder las dudas que quedaron ahora en esta entrevista. Y lo mejor es que sabemos que podemos conocer mucho más del cerebro y eso es liberador porque mientras más conozcamos de nosotros, más podemos avanzar. Gracias por estar con nosotros en Congreso Futuro ayudándonos a entender un poco más cómo somos. Muchas gracias.